En este último tiempo mucho se ha hablado acerca del lenguaje inclusivo. ¿Se pueden prohibir las formas del habla? Si se prohíbe el lenguaje, ¿se prohíbe la sociedad? Si el lenguaje cambia, ¿la sociedad cambia? Sobre estas y otras cuestiones nos va a hablar el investigador de el IPEX, CONICET, Comahue, en su sede San Carlos de Bariloche, miembros del grupo de estudios vinculados sociales y cognitivos, Manuel Aveledo. Lo escuchamos. Buenos días. Bueno, la idea es presentar algunas pautas, algunas guías para la discusión, para que podamos pensar el lenguaje inclusivo a partir de ciertas preguntas y de ciertos problemas que están muy presentes a la hora de charlar de estas cuestiones. La primera de las pautas que quisiera señalar es la necesidad de no pensar a la lengua como una posible víctima, digamos, es decir, la necesidad de despejar las dudas acerca de una posible victimización de la lengua. La lengua no tiene entidad moral, si le golpeas no le duele, si la pinchas no sangra, si le faltas el respeto no se ofende. Es decir, no hay una necesidad de respetar la lengua, no hay una necesidad de mantener su integridad. La lengua es una herramienta con la que nos relacionamos con otros seres humanos y en ese sentido lo que importa en términos éticos es lo que hacemos a otros seres humanos con la lengua y no lo que le hacemos a la lengua en sí. La dimensión moral de la lengua está en su aspecto intersubjetivo, en las relaciones que nosotros mantenemos con otros, y es ahí donde tenemos que depositar nuestras preocupaciones sobre lo que está bien y lo que está mal. El segundo punto que quisiera señalar es que la lengua no es gobernable. La lengua no tiene gobierno. La lengua no es algo que se pueda legislar, la lengua no es algo que se pueda controlar. La lengua se caracteriza precisamente porque fluye en términos sociales en las poblaciones que la hablan. En este sentido, quisiera despejar las dudas acerca de dos instituciones que normalmente se les atribuye la capacidad de gobernar la lengua. La primera de ellas son las academias, las diferentes academias que existen en el mundo y para las diferentes lenguas, ¿no? En el caso de la lengua española, normalmente para nosotros resuenan la Real Academia Española y la Academia Argentina de Letras. En el caso de la Real Academia Española, quisiera señalar dos palabras de su título, la palabra real y la palabra española. Nosotros ni habitamos una monarquía, ni somos españoles, por lo cual definitivamente no es una institución que tenga gobierno sobre nosotros. Pero tampoco lo tiene la Academia Argentina de Letras. En general, la idea de que las academias gobiernan la lengua es una fantasía que es difícil de encontrar fuera de la lengua española. Hay otras lenguas que no tienen academias, hay otras lenguas que tienen academias múltiples, y en general la mayoría de los espacios dedicados a esto en el mundo se reconocen como lo que son como centros de prestigio y de consulta para pensar el funcionamiento de la lengua y para resolver dudas desde un punto de vista descriptivo. Es decir, lo que hacen las academias es describir lo que está ocurriendo con la lengua y tratar de marcar pautas en este sentido. Señalemos además que en general de las instituciones que hablan sobre la lengua, las academias suelen ser las más conservadoras, es decir, son las que suelen aceptar el cambio necesario de la lengua cambia muchísimo, cambia constantemente, las diferentes instituciones dan cuenta de esos cambios a diferentes ritmos y las academias suelen ser las más conservadoras, suelen ser las que aceptan los cambios cuando ya no ocurrió hace mucho tiempo. No dejemos de pensar, por ejemplo, que no hace demasiados años que la Real Academia Española reconoce que en la Argentina usamos el voceo, por ejemplo. La segunda institución que normalmente nosotros reconocemos gobernando la lengua es la escuela. Y en este sentido también habría que marcar una diferencia. La función de la escuela no es dictaminar una forma de lengua, no es establecer una forma rígida de lengua, sino que es dotar a los estudiantes de recursos para poder manejar la lengua de manera consciente. Lo que nosotros denominamos error, lo que nosotros denominamos vicios del habla,
y que normalmente la escuela debe corregir, no es ontológicamente un vicio, no es algo que de por sí es un error, sino que tiene que ver con un uso de la lengua fuera de los consensos que se utiliza de manera no consciente, que se utiliza por un desconocimiento acerca del manejo de la lengua. Pero lo que debe hacer la escuela es dar los recursos necesarios para que los estudiantes y los ciudadanos y los hablantes manejen la lengua con libertad y sobre todo para que sean capaces de manejar la lengua en diferentes ámbitos, en diferentes registros, en diferentes situaciones. No son pocas las veces que la escuela ha intentado hacer otra cosa, no son pocas las veces en que la escuela, como órgano de gobierno, como órgano estatal, digamos, ligado a un gobierno, ha tratado de suprimir formas de la lengua. No solamente este no es su deber ni es lo que debemos esperar de ella, sino que en general debemos ser conscientes de que ha fracasado rotundamente. Consideremos que a principios del siglo XX la escuela utilizó toda su fuerza para eliminar el voceo y ya sabemos cómo le fue. En tercer lugar, si la lengua no es gobernable, si la lengua no sigue leyes, la pregunta es cómo opera, digamos, es decir, cómo surge una normativa, cómo surgen una serie de acuerdos por los cuales nosotros hablamos y nos comunicamos. En ese sentido, tenemos que entender que la lengua es un órgano de consenso. La lengua opera por consensos. Lo que hacemos todos es aceptar que pertenecemos a una comunidad lingüística común y que en ese sentido aceptamos determinadas normas para poder comunicarnos. Dos cosas quisiera señalar en este sentido. La primera y obvia es que en el consenso de la lengua, como en todos los consensos del mundo, todos tenemos derecho a salirnos cuando querramos. El consenso efectivamente es un consenso voluntario, es un consenso aceptado y en el momento en que decidimos no aceptarlo, estamos en nuestro derecho. La segunda cosa que quiero señalar es que a pesar de tener ese derecho, no lo hacemos. Nunca lo hicimos, no lo estamos haciendo con el lenguaje inclusivo y nunca lo haremos, porque la comunicación es imprescindible para ser seres que viven en comunidad, es imprescindible para definirnos como seres humanos. Y nunca jamás a nadie se le va a ocurrir destruir los consensos de manera de destruir la posibilidad de la comunicación intersubjetiva. Lo que se puede hacer en todo caso, y lo que está ocurriendo en muchos casos, es que se tensa la mutua inteligibilidad. Es decir, se nos permite introducir una tensión al interior del lenguaje que cuestiona los consensos, pero que en ningún momento destruye ni pone en cuestión la posibilidad de la mutua inteligibilidad. Porque, insisto, comunicarnos es algo que nos conviene a todos. De hecho, si pensamos que la lengua es un consenso, podemos pensar, de hecho, que es probablemente el consenso más extraordinario que hayamos construido como sociedad. Es muy difícil encontrar un aspecto en el que todos estemos tan de acuerdo y decidamos participar de una comunidad tan consciente y voluntariamente como es nuestra participación en la comunidad lingüística. Ahora bien, en cuarto lugar, cuando decimos que la lengua opera por consensos y que de esos consensos siempre nos podemos salir, tampoco podemos pensar ingenuamente que eso es algo surgido de la pura libertad individual. Como en todo consenso, además de voluntad, hay presiones. Todos sufrimos elementos de presión. Y en esas presiones es donde se juega la dimensión política del lenguaje. Cuando hablo de dimensión política no me estoy refiriendo a los vínculos partidarios que determinadas posturas pueden tener con una situación o con otra. Cuando hablo de la dimensión política significa sencillamente esto. Significa que cuando yo quiero ejercer mi libertad de articular mis consensos, la sociedad me presiona para que haga otra cosa. Y esa presión incluso es necesaria precisamente por esto, porque el lenguaje es necesario. Lo que va a aparecer entonces es el lugar del poder y de la resistencia. La lengua va a ser un espacio de articulación de los espacios de poder existencia y los espacios de resistencia a ese poder existente, en todas las dimensiones. Piensen, por ejemplo, para pensar algo sencillo en este sentido, que es la dimensión de aceptación de los poderes que tiene la lengua. ¿Sí? Es decir, la lengua, y este es el último punto, me parece
el siguiente punto tiene que ver con, tiene tres grandes formas en que se relaciona con el poder, y uno de ellos fundamental es la aceptación. ¿Sí? Es decir, piensa en un ejemplo que para nosotros es muy cotidiano. La lengua española dice que el Dios de las religiones monoteístas se escribe con D mayúscula, o que el Estado del Estado Nacional se escribe con E mayúscula. Y no es normal encontrarnos con sujetos a los cuales eso les resulta incómodo. Les resulta que escribir Dios con D mayúscula, escribir Estado con E mayúscula, les implica reconocer una perspectiva ideológica, un predominio, una capacidad de destacar una entidad por sobre otras con la que no se sienten cómodos. Es la necesidad de destacar algo que no quisieran destacar. Utilizar las formas de la lengua que destacan ciertos poderes es aceptar esos poderes y entrar en conformidad con esos poderes. Y a todos nos ha pasado que hemos tenido la experiencia de no querer entrar en conformidad con esos poderes. Por supuesto, el segundo elemento, y el más sencillo y el más evidente, es la capacidad de reflejo que tiene la lengua en relación con esos poderes. ¿Sí? Es decir, la lengua toma la forma de esos poderes establecidos y al tomar su forma los reproduce. Esto es lo que pasa con el lenguaje inclusivo. Acá eso lo vamos a ver en inmediato. Pero lo que ocurre efectivamente es que tenemos una sociedad donde el género masculino predomina por sobre el femenino u otros, y la lengua refleja eso. Pero además está la capacidad de producción de sentido de la lengua, porque la lengua conforma nuestra manera de pensar y nuestra manera de imaginar. La lengua lo que hace es crear imaginarios, conforma imágenes en nuestra cabeza, y la forma lingüística determina el modo de constitución de la imagen. El ejemplo que se da habitualmente para estas cuestiones es que si nosotros leemos en una noticia de diario que 10 médicos descubrieron una vacuna, automáticamente en nuestra cabeza nos imaginamos 10 hombres. Muy bien, pasamos ahora al lenguaje inclusivo. ¿Qué es el lenguaje inclusivo y cuál es el problema? El sistema nominal del español, el sistema nominal es el sistema de palabras que se usan para nombrar a las cosas, compone sustantivos, adjetivos, artículos y pronombres, flexiona, es decir, lleva marcas formales, varía según género y número, masculino y femenino, singular y plural. La lengua española a partir de esto presenta dos situaciones gramaticales típicas en donde se produce el siguiente problema. Este es el problema con el que se enfrenta el lenguaje inclusivo. La lengua española ofrece situaciones en las que se usa la forma masculina para referirse a sujetos que no se reconocen como hombres. Esto es lo que se llama el masculino genérico, la idea de que el masculino es capaz de representar a todos los géneros. ¿Sí? La lengua española, no todas las lenguas lo ofrecen en el mismo sentido, ¿no? Es decir, el inglés, por ejemplo, tiene este problema en una medida muchísimo menor. Hay dos grandes situaciones, que son el plural y el indefinido. ¿Sí? En el plural, cuando yo, por ejemplo, estoy en una clase y hablo de todos los estudiantes, esos todos los estudiantes que estoy mencionando, hay muchos hombres y hay muchas mujeres, y a las mujeres que están ahí las estoy mencionando con la forma masculina. El segundo lugar es el indefinido. ¿Sí? Yo pregunto si algún estudiante trajo una carpeta, ese algún estudiante es una forma masculina, y el que trajo la carpeta puede ser hombre o no. Y por lo tanto, en cualquiera de los dos lugares estoy usando la forma masculina para referirme a alguien que no es un hombre. La lógica que está detrás de esto es la de una preeminencia de lo masculino. La lógica que está detrás de esto es surgido hace muchos años, tampoco es una cosa que produjimos nosotros, digamos, ¿no? Es decir, pero la lógica que está detrás de esto en una sociedad machista es que cuando se encuentra con una contradicción, cuando se encuentra con el problema de tengo hombres y tengo mujeres, ¿qué pronombre uso? Lo que se decide privilegiar es al masculino. A la hora de destacar a alguien, a la hora de borrar al otro, se elige al género masculino. El lenguaje inclusivo es nada más y nada menos que un intento de evitar eso, es decir, un intento de intervenir el sistema nominal plural y el sistema nominal indefinido para que no se produzca la situación en que una mujer es mencionada con el pronombre o con las formas verbales y nominales destinadas a los hombres. Tres
pequeños prejuicios sobre el lenguaje inclusivo con los que quisiera terminar y que quisiera tener en cuenta. Primero, el lenguaje inclusivo no es una intervención sobre todo el sistema nominal de género. Es justamente evita situaciones en donde a las personas se las menciona con las formas verbales que no le corresponden. ¿Sí? Es decir, en ese sentido nos vamos a encontrar con una colección de parodias que suponen que a partir de ahora vamos a hablar de le mese o le botelle o le sille, y esto no es así. La lengua española asigna género arbitraria y gramaticalmente a los objetos que no tienen género. Es una marca formal y esa marca formal no se modifica de ninguna manera. No hay ninguna intención de pasar todo el sistema nominal a la E. Solo las situaciones en las cuales se habla en plural o en indefinido de sujetos que son o pueden, que no son o pueden no ser hombres. El segundo prejuicio es la enorme dificultad del lenguaje inclusivo. La idea de que es difícil, que no se entiende, que es inmanejable, que entorpece la lengua. Dijimos, el sistema de plural y el sistema de indefinido. Son dos cuestiones por separado. El sistema de plural en español define género sin excepción a partir de la forma os final para el masculino, as final para el femenino. Es decir, siempre termina en S y siempre esa S está precedida de una vocal. Lo que propone el lenguaje inclusivo es reemplazar esa vocal por la vocal E en los casos, vuelvo a decir, en que no esté claro cuál es el género al que se define en esa situación. La dificultad es ínfima en este caso. Realmente es solo un cambio de vocal en un lugar donde siempre usamos una vocal. Requiere una exigencia mínima. El caso del indefinido es un poco más complejo porque el caso del indefinido puede ser singular. Y el sistema del singular español no es tan claro, no tiene siempre la misma forma, sobre todo porque en muchos casos, y justamente por el mismo privilegio de género del que hablábamos, la forma masculina suele ser una forma vacía. Es decir, cuando no terminamos la palabra con ninguna forma es masculina, le agregamos una forma para que sea femenino. Por ejemplo, en el pronombre él, ella. ¿Sí? Él es vacío, ella se le agrega la A para que sea femenino. El artículo él o el artículo la pasarían inclusive a ser le, los pronombres él, ella, a ella. El adjetivo buen, buena pasaría a buene. En realidad tampoco ofrece mayor dificultad. Sigue siendo reemplazar una vocal por la vocal E, pero en este caso sería la vocal A del femenino la que estaríamos reemplazando. En cualquier caso, de todas formas, la inmensa mayoría de los singulares del español se construye con O, A final, igual que en el plural. Digamos, esto es una excepción, que es una excepción resonante porque son palabras, los pronombres, son palabras, los artículos son palabras de uso muy frecuente y se notan, pero tampoco ofrece mayor dificultad. Quiero decir con esto, y en esto quiero ser categórico, quiero decir que no es tan grande como se percibe la dificultad para producir el lenguaje inclusivo. Es más sencillo, requiere una reflexión bastante breve. Pero bueno, eso también depende de las propias voluntades y de los propios sujetos. En lo que sí quiero ser categórico es que no tiene absolutamente ninguna dificultad de comprensión. No existe circunstancia en que una persona hable con lenguaje inclusivo y eso determine que el otro no entiende. En general, todas las veces que decimos que no entendemos, es una resistencia a querer entender, pero no ofrece absolutamente ninguna dificultad para la comprensión. El último punto es que quisiera rebatir, es la idea de que el lenguaje inclusivo es un invento absoluto y que no tiene ningún tipo de antecedente ni ningún tipo de asiento en el español. Esto no es cierto porque nosotros tenemos una colección grande de palabras que terminan en E y que efectivamente, por lo menos en su origen, son palabras neutras, son palabras sin marca de género. ¿De dónde proviene esto? Lo que se conoce como la tercera declinación latina. La primera declinación latina es la A, que da lugar a nuestro femenino. La segunda declinación latina es en us, que da lugar a nuestro masculino. La tercera declinación es la declinación cuyo acusativo del que proviene nuestra lengua es en E.
Y sobre todo es muy productiva a partir del participio presente. Los participios presentes latinos se construyen con la tercera declinación, terminan en E, y han pasado, nosotros no tenemos participio presente, pero han pasado como adjetivos y eventualmente como sustantivos a nuestra lengua de manera muy abundante. Tenemos muchos de estos participios. Amante, agente, sirviente, presidente, pariente, todos ellos son participios latinos que pasaron al español. Fíjense que de hecho lo que ocurre es que la forma genérica de estos participios presentes está en disputa, está en contradicción y tiene que ver con una serie de marcas de género. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, que hay una serie de estos adjetivos que son efectivamente neutros y que nadie lo discute. Todos hablamos de amantes o de agentes, a nadie se le ocurre hablar de amantas o de agentas. Todos tenemos claro que es una palabra neutra, terminada en E, que sirve para el masculino y para el femenino. Al mismo tiempo, hay otras situaciones en donde se utiliza el femenino para distinguir significado, y ahí sí hay una transformación clara de la forma. Sirvienta, parturienta, además, digamos, si decimos sirviente estamos hablando de un concepto distinto, nunca vamos a hablar de parturientes. Y hay otras formas que están en discusión y que ha estado en discusión. La que más, la más resonante en los últimos años es presidenta, ¿no? Es decir, presidente, efectivamente, para muchos es una forma genérica que se debe usar para referirse a presidentes mujeres y para otros presidentes masculinos se debe usar la forma presidenta. Todo esto solamente para decir que el español tiene un sistema verbal que termina, un sistema nominal, perdón, que termina en E, que es neutro o que puede ser neutro, que todos reconocemos como neutro, que al menos en ciertas palabras utilizamos sin ningún problema como neutro para pasar de un género al otro, y que este es el modelo en donde del que se toma la forma más popular hoy en día del lenguaje inclusivo, porque hay varias formas, que es la forma que utiliza la vocal E para asignar género. Todas estas quisieron ser algunas pautas para poder discutir a partir de acá, para poder ver cómo pensamos, para ver qué hacemos con el lenguaje, qué decidimos respetar y qué no, cuando hablamos, a quién decidimos tratar bien y a quién no cuando hablamos, y para eliminar ciertos prejuicios que están rigiendo la discusión en estos días. Muchas gracias y buenos días.